saben, estamos reunidos por la celebración del cumpleaños de una gran mujer, de una entrañable figura, pues, de nuestro país, tanto en el ámbito literario como filosófico. Estamos celebrando el natalicio de Sor Juana. Entonces tuvimos la fortuna de que la maestra Carvajal aceptara compartir con nosotros parte de la pasión, no solamente del conocimiento, sino de la pasión que ella tiene por Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, solamente quiero presentarles brevemente a la maestra para ceder el micrófono lo más pronto posible, porque creo que es la parte más rica de recibir en esta casa de Nextlalpan a los compañeros, a los amigos que aceptan hacer la travesía de toda la ciudad, ¿no?, para llegar a conocer estas tierras, pero finalmente con el objetivo, pues, de que los escuchemos, ¿no? Entonces, quiero ser muy breve. Recuperé una breve semblanza de la página de Tierra Adentro de Conaculta, donde nos comparten, pues, que la maestra, que Georgina es maestra en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires, es profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha diseñado y gestionado numerosos talleres, exposiciones y otras acciones para problematizar la naturalización de las prácticas sexogenéricas. Colaboradora del diagnóstico de violencia de género en Ecatepec, ha diseñado y gestionado jornadas, podcasts, conferencias y otras acciones para problematizar la naturalización de las prácticas sexogenéricas y es coordinadora del Círculo de Lectura Incomodar el Género y Descolocar el Cuerpo de la Biblioteca Vasconcelos, donde tuve la fortuna de conocerla, ¿no?, y de enamorarme de toda su propuesta. En esta tarde, ella nos lanza unas preguntas, nos invita a reflexionar acerca de cuáles son las preguntas filosóficas que pueden surgir si establecemos un diálogo anacrónico entre Sor Juana y Rancière. Y entonces nos invita a reflexionar acerca, pues, del análisis de esta obra del maestro ignorante de Rancière, que vincula la libertad y autonomía en los procesos de conformación de comunidades de enseñanza-aprendizaje formales, con la importancia de transmitir acciones que recuperen actos de autonomía en los individuos, al tiempo que pone en cuestión el papel del sujeto docente. Nos propone seguir las reflexiones de Rancière para recuperar las evidencias de una estructura autodidacta, propuesta por Sor Juana en el marco de su experiencia de aprendizaje, así como su vínculo con la búsqueda de la libertad como fin último de su propuesta poético-filosófica. Entonces, se oye muy atractiva, ¿no?, la invitación que nos plantea para la reflexión del día de hoy. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Igual agradecerle a Ana Belén por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Para mí siempre es un gusto, como bien decía, yo además de vivir mucho tiempo, prácticamente la mitad de mi vida en Ecatepec, mi familia vive en Ecatepec, así que conozco bastante bien el Estado de México, ya decíamos, la distancia me la sé bastante. Y bueno, algunas de estas cuestiones, evidentemente mi Sor Juana, y justo viniendo del Estado de México, se acordarán que además en los 90s todos eran el año internacional de Sor Juana o el año de Sor Juana, y había concursos de declamación, de todo. Entonces tuve la fortuna, gracias a esos programas, de conocer bien la obra de Sor Juana desde que era niña, y después tuve el privilegio de estudiar en el claustro de Sor Juana, que es el lugar o el convento donde vivió por más de 20 años, y escribió prácticamente toda su obra. Yo, además de estudiarla, bueno, como bien decía Ana Belén, soy una apasionada de Sor Juana, digo, se nota en mi, la tengo literal, la tengo tatuada. Entonces, para mí es muy importante, y hoy que además me dedico a la docencia y trabajo cuestiones más vinculadas a temas de lo decolonial, surgía para mí una necesidad de hablarles de Sor Juana. Hoy cumpliría aproximadamente 371 años. Digo aproximadamente porque hay problemas con el registro de su fecha de nacimiento. Se sabe que fue un 12 de noviembre,
pero no sabemos si fue en 1648 o en 1651. Entonces, bueno, entre 371 y 368 años estaría cumpliendo esta monja jerónima, y pensaba ¿qué podemos decir hoy en torno a Sor Juana que nos ayude a vincular su pensamiento. Entonces, bueno, escribí unas breves, bueno, ni tan breves, pero voy a intentar ser más o menos rápida, y escribí este diálogo anacrónico entre algunas de las propuestas de Rancière, que ya explican un poco cómo los cruzo, y Sor Juana, que como bien sabemos no tuvo acceso a la universidad porque las mujeres, no había una prohibición explícita, pero no se permitía que las mujeres entraran a la universidad. O sea, no había una cláusula, digamos, pero tampoco había mujeres estudiando en la universidad. Entonces Sor Juana, de manera obligada, tiene que aprender por ella misma, ¿no? Y aprende primero en los libros, sí, pero también aprende del mundo, y eso es algo de lo que quiero recuperar. Empiezo justo con unos breves versos de Sor Juana. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Intentar establecer un vínculo entre el pensamiento de una monja del siglo XVII y nuestra actualidad, cargada de velocidad y tecnologías y cambios, como veíamos en la mesa anterior, parece sobre todo anacrónico. Sin embargo, mi propuesta es recuperar las reflexiones de Sor Juana en torno al conocimiento y la libertad, para crear un diálogo y una interpretación actualizada con el texto El maestro ignorante de Rancière. En el título de esta ponencia ya exponía el riesgo de comparar líneas conceptuales que temporalmente se encuentran tan distantes. Sin embargo, este ensayo pretende explorar puntos de reflexión en común que permitan traer a esta época la voz de la Jerónima. 1. Las vueltas del saber y la libertad en el centro. Sor Juana, a partir de una serie de acontecimientos derivados de la publicación de un texto que ella había realizado para lectores privados, era la Carta Tenagórica, un tratado teológico que Sor Juana lo hizo literal entre amigos. Antes no se publicaban cosas. Ella, a su locutorio al convento, había un voto de clausura, ella no podía salir del convento, y iba gente importante entre sus amigos, estaba Sigüenza y Góngora, e iban a tertulias, y ella habla de este tratado. Se entera el arzobispo de Puebla, Aguiar y Cejas, y firma este arzobispo como Sor Filotea de la Cruz, y le envía una carta donde cuestionaría a Sor Juana por su dedicación al estudio más que a Dios. Este acontecimiento deriva en un texto autobiográfico que es La respuesta a Sor Filotea, en donde la pensadora novohispana expuso ampliamente su necesidad por el saber y cómo accede a él, no solo mediante libros, sino justo en las revueltas que el mundo ofrece. Y acá voy a citar un breve fragmento que explica a Sor Juana cómo accedía al saber a partir de diferentes elementos. Y dice ella en La respuesta a Sor Filotea: estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando empecé, con esta mi locura, a considerar el fácil motor de la forma esférica, y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo, y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía con su movimiento, y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo circular cuanto se iba remitiendo el impulso. Entonces es bien sabido que Sor Juana aprendía del mundo. En algún momento le quitaron su biblioteca y ella decía: yo aprendo observando, yo aprendo en la cocina, yo aprendo viendo cómo juegan las niñas, yo aprendo en el canto. Y justo acá termina la cita: los círculos, perfectos en su forma estética pero expositivos de las leyes físicas, para Sor Juana son además dispositivo de acceso al conocimiento y traducción del mundo. En el movimiento se gesta la aproximación al saber. A decir de Rancière, el mandamiento emancipador no sabe de tratados, le exige absolutamente todo a un sujeto que supone capaz de darse órdenes a sí mismo. Fin de cita. Y en el mandato del mundo hacia el sujeto está la interpretación vivida para posibilitar la abstracción de un saber que se expande para evitar la finitud instrumental. Mientras que en el siglo XVII las mujeres no lograban acceder a los espacios formales de educación, para el siglo XIX, dice Rancière,
inician procesos de educación obligatorios, que lejos de buscar la emancipación, aspiran a modelos disciplinares que sustentan la idea de progreso bajo la premisa de aminorar la desigualdad, pero no de desmantelarla. Entre la prohibición y la transgresión de dichos siglos se establece un paralelismo. Sor Juana, no por decisión, deberá buscar en el mundo sus propias estrategias para acceder al saber. Así lo dice en la carta mencionada. Volví, maldije, pues nunca cesé. Proseguí, digo, a la estudiosa tarea que para mí era un descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación, de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo, muy gustosa, por amor de las letras. Hasta aquí Sor Juana, bueno, se ve que sufrió bastante. Justo hace un rato les decía a mis estudiantes universitarios que habitan el lugar donde vivió Sor Juana, les decía, cada que ustedes sientan que no quieran estudiar, piensen que aquí vivió una mujer que realmente quería estudiar y no podía hacerlo, ¿no? Entonces acá se ve justo como Sor Juana sufrió esto. La escritora del siglo XVII explora las cartografías del conocimiento por ella misma e imprime en sus escritos esa necesidad de exponerlo todo, rasgo de un ethos barroco que comprende el juicio común como un uso común, ejercicio cotidiano de las prácticas que van de lo material a lo simbólico. Por otro lado, Rancière, en el texto ya citado, expone el ejemplo de Jacotot para detonar la pregunta eje de su ensayo: ¿se puede aprender sin relaciones tutelares? Como es bien sabido, el pedagogo francés instruyó en su lengua a estudiantes con quienes no compartía el mismo código lingüístico, por lo que genera una propuesta controversial que será recuperada para poner en el centro de los procesos de adquisición de saberes, la libertad. A pesar de las grandes distancias geográficas y temporales, en ambos casos se propone el conocimiento no como una forma cerrada de acceder al mundo, sino como un horizonte, búsqueda constante e impulso, motor para el deseo y la interrogación. 2. Espejo en caracol, reflejos en el tiempo. Como la imagen en un espejo, hay acontecimientos que, aunque difusos, contienen similitudes. Y, también como en el espejo, la imagen que nos muestra es solo una representación, ficción que se asemeja al original. Con esta metáfora quiero exponer otra coincidencia anacrónica entre Rancière y Sor Juana. Su propuesta de una búsqueda del saber, no solo como espacio emancipatorio, sino, por lo mismo, como una oposición al conocimiento instrumental y servil. Si bien, para la monja jerónima, la sabiduría debía derivar en acciones para Dios, en algunos de sus sonetos profanos expone. Voy a leer los 2 primeros cuartetos de mi favorito. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Sor Juana no solo defiende su deseo por aprender, sino que valora más el entendimiento frente a lo considerado como elementos aspiracionales, la hermosura y tener recursos, cosas que igual no han cambiado mucho desde el siglo XVII. Aquí se puede trazar una línea perpendicular entre la pensadora novohispana que se aleja de las vanidades de la vida para explorar el saber, y Rancière, quien propone que las formas disciplinares del conocimiento se generan por una pasión por la desigualdad que nos lleva, cito, a las inteligencias inmateriales que no pueden ser relacionadas sino sometiéndose a las leyes de la materia, la revolución libre de cada inteligencia en torno al astro ausente de la verdad y el vuelo distante de la comunicación libre sobre las alas de la palabra se encuentran contrariados, desviados por la gravitación universal hacia el centro del universo material. Aunque alejados en el tiempo y circunstancias, en ambos pensamientos se pone énfasis en la necesidad de recuperar el conocimiento como espectro amplio en el que se trazan espirales y no trayectos segmentados exclusivamente por el funcionalismo práctico. Lo que en Rancière se puede anunciar como propuesta utópica en el marco del contexto social actual, en Sor Juana se expresa como una heterotopía,
una ciencia cuyo objeto serían esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas impugnaciones míticas y reales del espacio en el que vivimos. Para la escritora Jerónima, el conocimiento se convierte en deseo onírico que expresa ampliamente en su poema Primero Sueño. De acuerdo con Pascual Bouchot, se trata de un poema filosófico, más aún un poema epistemológico, toda vez que su tema central es precisamente la indagación de la naturaleza del conocimiento humano y de sus modos de intelección. La voz poética de El Sueño inicia un viaje en el que indaga la posibilidad de acceder al saber como un todo, busca el arrebato que las luces del conocimiento prometen y se introduce a un espacio trazado por la búsqueda. Sin embargo, al final del poema encontramos los siguientes versos: su operación quedando a la luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Así que, después del viaje, estamos sobre todo ante la duda. La luz de la razón también nos deslumbra y crea ilusiones ficcionales que prometen un entendimiento al que, en realidad, nunca tendremos acceso. La espiral narrativa trazada en esta presentación tuvo la intención de exponer cómo algunas de las reflexiones que estableció Sor Juana en el siglo XVII tienen puntos de encuentro con un análisis que propone la búsqueda del saber como duda abierta, del sueño del conocimiento al saber como horizonte para la emancipación. En palabras de la escritora, y para terminar, no hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, porque yo he de violentarlo. Gracias. Bueno, pues los invitamos ahora a entablar un diálogo con la maestra Georgina acerca de estas ideas que nos propone el día de hoy para reflexionar en este ejercicio de confrontación de ideas, ¿no?, que pueden emerger de pensar a Sor Juana en esta condición de mujer, con este deseo de conocer, de apropiarse de este conocimiento reservado en estos siglos novohispanos a determinados sectores, ¿no? Porque no solamente la restricción pudiera ser en cuestión de género, sino que había una restricción muy específica, ¿no?, de quiénes eran los que tenían acceso al conocimiento en esta época. Y bueno, reflexionando un poco acerca de estas ideas que nos propone también Rancière acerca de la autonomía, en qué medida se identifican ustedes como maestros, como estudiantes, pues con estos deseos que los trajeron hasta acá, hasta las tierras del ISEM, a sufrir un poco. De pronto escuchaba estas descripciones de Sor Juana sufriendo por el proceso de conocimiento y pensaba en varios de ustedes sufriendo ahí porque no hay tiempo para leer, para escribir, para tantas cosas, ¿no?, que les demanda este proceso de aprendizaje en el que están, pues por decisión propia, ¿no? Para nosotros es maravilloso saber que hay un deseo en cada uno de ustedes que los ha traído a formarse en estos programas de maestría que ofrece el ISEM. Entonces, bueno, pues no sé, o algo sobre Sor Juana. Sí, aprovechen que está aquí Georgina, que es experta en estos temas. ¿Alguna participación? John, Semi, Donna, sí, adelante. Hola, Georgina. A mí me encanta Sor Juana. Las clases que yo doy en medios superiores de literatura. Entonces, forzosamente y gustosamente tengo que hablar de Sor Juana. Y los 120 minutos que tengo, ay, se me hacen poquitos. Pero a mí me fascina, de verdad es una mujer que es inspiradora para muchas cosas, y no solo para las mujeres, o sea, que es lo más fascinante, ¿no? Cuando yo trabajo con los estudiantes de media superior, nos sentábamos, nos platicamos, y me gusta dejarles picado el asunto cuando escribe Lágrimas Negras, ¿sí se llama así? Que describe, se me fue el nombre, tanto me emociona. Es una carta que le da a uno de sus amores,
muere cuando va rumbo a España otra vez, que se entera que muere y entonces... Ajá, entonces ella le escribe la carta, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, es que no les ponían título en la época, el título es de Méndez Plancarte, es posterior, pero son los sonetos a Leonor Carreto, la muerte de Leonor. Bueno, a mí, y esa me encanta dejarlos picaditos, ¿no? Con esa parte de que sigan buscando. Entonces, es genial, ¿no? Cómo esta mujer pudo pensarlo y me encanta seducirlos con era tan inteligente que sus escritos eran matemáticamente perfectos y les empieza a picar y se empieza a decir y todos, en serio maestra, y es delicioso, de verdad, hablar de Sor Juana y de ahí si pudiéramos desatarnos en muchas más cosas, caería perfecto, o sea, es una señora tan genial, sí, genial, fuera de su momento, que pues bueno, lástima que se nos fue. No sabía. Ya, bueno, buenas tardes. La idea que yo venía ahora pensando en la estación de Sor Juana y hace rato con la doctora Donají en esta parte del Facebook, entonces veía una estación de un meme que rondó mucho en la visión ahorita, que se necesitaban 2 hombres para quitar de un billete, ¿no?, a esta parte de Sor Juana. Y antes de escuchar a la maestra, en ese sentido de esta enseñanza y en esta parte que en esta visión transversal del arte de enseñar, ¿no?, me quedaba yo pensando en esta visión de la feminidad que está causando mucho revuelo en muchos sentidos, en esta parte que pasó apenas con los ingenieros, con las feministas, con esta parte del billete, con esta visión de una enseñanza fuerte en el sentido de comprender desde mi género, ¿no?, hacia la visión del género de las mujeres, de esta parte de enseñar a defender, ¿no? Yo planteo mucho esa situación porque, digo, hago invitaciones a veces a la situación de defensa personal por el sentido de justamente de eso, ¿no?, de mi esposa, de mi hermana, de mi madre, de las personas que están alrededor, de esta concepción. Y ahorita que escuchaba esta parte de este ataque, ¿no?, velado desde una posición de una mujer, sellado con esta situación de pilotea, y me pensaba yo al escucharla, y más que pregunta en esta situación dialógica, en el sentido de esta enseñanza no sometida a una dicotomía entre hombre y mujer, sino esta enseñanza postulada a través de esta necesidad epistémica, ¿no?, también por ahí soltaba esta parte de cómo es el conocimiento. Yo me gustaría un poco más profundizar en ese sentido. Si hay una enseñanza que puede transversar no únicamente a ese momento, ¿no?, histórico, sino a este momento en el que estamos viviendo, que yo creo que es fuerte, muy muy fuerte en este sentido dicotómico, porque así se ve socialmente, lamentablemente. ¿Qué podríamos profundizar con esta enseñanza de Sor Juana? No sé, en esta parte. Creo que en el fondo hay una aspiración justo por un pensamiento, digamos, no dicotómico que todavía no se da. Creo que hasta ahora todo el pensamiento está enmarcado, o sea, a veces cuando pensamos en los cambios como son tan rápidos, pensamos que hay como un cambio real, ¿no?, estructural. Yo siempre les digo, en el 1956 fue la primera vez que pudimos votar las mujeres. O sea, muchas de nuestras mamás, abuelas o demás no votaban, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy corto en realidad. Yo creo que para poder establecer justo ya un espacio digamos, como de enseñanzas y aprendizajes fuera del género o post-identitario justo, estamos lejos. Y creo que Sor Juana lo que sí establecía era una forma en la que ella insistía en que el género no importaba para tener acceso al saber. Podríamos pensar que hoy ya en las universidades tenemos acceso, sin embargo sabemos que no a todas las licenciaturas se inscriben chicas por todavía prejuicios de otro tipo. Por eso decía lo de la universidad, o sea, no había una ley que le prohibiera a Sor Juana, pero a veces las leyes sociales y simbólicas suelen ser más fuertes. Y creo que esas eran las que Sor Juana insistía en atacar.
desde su momento. En la respuesta a Sor Filotea justo es lo que le dice, o sea, en realidad es el arzobispo quien le escribe como otra monja, pero Sor Juana le va a insistir mucho, como yo aprendo porque no quiero, ¿no? O sea, pero Dios me lo puso y yo entonces ¿cómo voy a desobedecer a Dios? Claro, porque además ella era muy buena en la retórica, ¿no? Entonces le decía como, o sea, tú me pides que desobedezca el mandato divino que me fue enviado, entonces tú quieres que no sea buena monja, ¿no? Pero porque era muy, muy inteligente, pero desde ahí se nota también cómo demostrar para una mujer era muy fuerte. A Sor Juana cuando la llevan a la corte, pensemos también que éramos, o sea, piensen en el México virreinal, eran yo creo que 300 personas en la Ciudad de México, y era mucho, ¿no? Digo, estoy exagerando, pero... entonces Sor Juana se convierte sí en una especie de atracción o de atractivo, porque su inteligencia, y además siendo una mujer y tan joven, entra a la corte Sor Juana y le hacen un examen. Se sabe que más de 20 sabios le hicieron de teología, de matemática, o sea, le preguntaban de todo. Y creo que desde ahí ella también nos marca justo que sigue siendo un poco más complejo al ser mujer. Y que, insisto, a pesar de la distancia en el tiempo, todavía, o sea, podemos ver hoy que a pesar de que entramos a la universidad, en el ámbito laboral seguimos estando abajo en números, ¿no? Se contratan más a varones que a mujeres. Siguen teniendo sueldos o salarios más altos, siguen existiendo elementos, digo ya en lo laboral, ¿no? O sea, preguntas desde si te vas a casar, si vas a tener hijos, si tu plan de vida, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ese sentido Sor Juana lo que nos hace evidente es que no importa solamente lo material de la norma, sino sobre todo cómo vemos socialmente esos aprendizajes. Creo que por ahí tendría que ir como la enseñanza en torno a espacios más emancipatorios, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Jamie, por ahí les veo sus caritas. Adelante. Bueno, yo hasta donde conozco a Sor Juana Inés de la Cruz, lejos de solo destacarse por esto, también se destacaba por otras tareas en las cuales también podríamos nombrar el hecho de defender los derechos de los indígenas, ¿no? Primeramente se toma a Miguel Hidalgo como alguien que contribuyó demasiado a este aspecto, pero realmente la primera persona que es considerada como defensora de los indígenas es Sor Juana Inés de la Cruz, hablando demasiado de esto. Bueno, y enfatizando en esto, ¿qué opina acerca de la diferencia entre el criterio de Dios de Sor Juana Inés de la Cruz y Spinoza? Bueno, no me voy a ir hasta Spinoza y explicar. Sí puedo hablar mucho del concepto de Dios en Sor Juana para establecer uno solo. Y sí, sobre los indígenas, cabe aclarar que de hecho Sor Juana, y eso es como dato curioso porque se conoce poco y qué bueno que lo recuperas, Sor Juana en realidad va a escribir algo que se llama tocotines. Sor Juana escribe y habla en náhuatl, que eso es algo que no siempre se sabe. O sea, siempre nos cuentan esto otra vez entre la figura colonial, siempre nos cuentan aprendió en 20 lecciones a escribir y hablar latín, ¿no? Pero no sabíamos que hablaba náhuatl, y hablaba náhuatl por su contacto con lo que en ese momento se llamaban esclavos. Pensemos que es siglo XVII, o sea, la independencia es hacia 1800, siglo XVII se habla en los conventos, había esclavas, ¿no? Las monjas, sobre todo en las órdenes calzadas, como las jerónimas, donde vivía Sor Juana, tenían sobrinas, criadas y esclavas. Entonces sabemos que además la madre de Sor Juana le regala o sea, así como suena de horrible para hoy, pero le regaló una esclava que vivió con ella. Y bueno, hasta ahí digamos que voy a hablar de la primera parte. La segunda, más que establecer un paralelismo con otro filósofo más, que además, te digo por qué me cuesta establecer, porque otra vez es anacrónico, es europeo, o sea, hay muchas distancias para establecer por ahí. Pero algo que sí quisiera recuperar es la visión de Dios de Sor Juana, justo en la carta tenagórica, esta que le causó problemas, les decía que escribió en privado. En una discusión de la época en el barroco era justo cuál había sido la mayor fineza de Cristo, cuál había sido el mayor don que Cristo le había dado a la humanidad. Y ese en realidad había sido tratado por San Agustín, por Santo Tomás, por San Juan Crisóstomo, por los padres de la Iglesia.
y unos habían dicho que la mayor fineza de Cristo había sido la comunión, ¿no? Permitiéndonos estar su alma y su cuerpo en la comunión. Y Sor Juana va a decir algo que hasta hoy no ha sido, me parece, tan trabajado como podría trabajarse, porque Sor Juana va a decir que la mayor fineza de Cristo fue la libertad, darnos el libre albedrío. Para la época decir eso era, todavía hoy es terrible, pensar que en realidad el mayor don que te da Dios es dejarte libre y no generarte ningún vínculo de dependencia. Entonces, eso se vincula mucho con lo que decía hoy en torno a la búsqueda de la libertad. Sor Juana va a ser muy crítica y por eso hay que tener mucho cuidado al leer los textos de Sor Juana. Otra visión que me parece interesante de Dios es en el Divino Narciso, que es una loa que Sor Juana escribe en la que introduce a la cosmovisión prehispánica, justo a Cristo y a Narciso. O sea, va a juntar las tres cosmovisiones que conforman nuestro pensamiento actual: la grecolatina, la cristiana y la prehispánica. Y en el Divino Narciso va a equiparar en realidad a Narciso, al revés, a Cristo con Narciso. Porque va a decir que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios todo el tiempo es omnipresente y todo el tiempo nos está viendo, si somos hechos a imagen y semejanza, todo el tiempo se está viendo a sí mismo. Entonces, Cristo, en ese sentido, va a decir Sor Juana, es una especie de Narciso. Y empieza a hacer todo un juego retórico, que en la época la podrían haber mandado a la Inquisición, pero sin pensarlo. Entonces, bueno, eso creo que puede exponer un poco mejor que hacer comparativos, te digo, porque la visión de Sor Juana va a diferenciarse de muchas de las visiones teológicas que se estaban dando en Europa, porque además pensemos en el tiempo que tardaban en llegar los textos a América. Y la Inquisición, y era una monja, y, o sea, no le dejaban pasar todos los libros. Acuérdense que había un censor de libros que no le permitían leer a todos. Entonces, en ese sentido, ella se desvincula, y estos sí son los debates en los que estaban, ¿no? Sobre todo, yo estaba debatiendo con los padres de la iglesia más que... De hecho, ese es un debate del padre Vieira, de un portugués, que es con quien sí dialoga, digamos, en tiempo. Sí, adelante, David. Dos puntos que me parecen muy interesantes en Sor Juana es que tiene que ver un poco con esta etapa previa de la modernidad, esa no disociación, por ejemplo, entre conocimiento, razón y entre poesía o entre esta parte de arte. O sea, esa cuestión, el fragmento que tú leías creo que da cuenta de manera muy clara, ¿no? De cómo no había esta disociación que la modernidad después se encarga de que fragmentemos y que la ciencia acá, el arte acá, la poesía acá y Y el otro más interesante que me parece es la cuestión también entre la parte, el erotismo y la parte religiosa, ¿no? O sea, donde no le causa ningún conflicto, y en esa parte retórica que tenía, al contrario, se lo muestra de una manera, lejos de esa forma como la modernidad se encarga de disociar, de culpas y demás, sino es parte de la naturaleza humana y está vinculado con la parte teológica y sin ningún problema, ¿no? Entonces son dos, me parece que facetas muy interesantes de Sor Juana. Bueno, a mí me gustaría que cerráramos esta actividad, pues, llevándonos esta imagen de Sor Juana, ¿no? Apropiándonos un poco como lo proponía Anzaldúa en esta discusión que entabla con Octavio Paz, ¿no? Respecto a de qué manera nos vamos apropiando de estas metanarrativas de las mujeres que le van dando identidad a lo mexicano, ¿no? Entonces, por ahí Anzaldúa proponía pues recuperar a La Llorona precisamente como esta validez de los cuerpos, de externar y de hacer explícito pues su dolor a través de un grito, ¿no? Entonces esta incomodidad que a veces podemos generar las mujeres al hablar fuerte, al gritar las cosas, al exigir, pues Anzaldúa decía bienvenido, ¿no? Que La Llorona deje de ser algo que veamos de manera negativa y que empiece a formar parte de esta identidad.
y así lo hace con Malinche, y así lo hace con otras figuras, y pues me gustaría muchísimo, ¿no?, que de pronto Sor Juana también fuera cobrando esta identidad por esas posibilidades de entablar esos diálogos que nos ha, el ejemplo que nos ha puesto el día de hoy Georgina, ¿no?, estos diálogos anacrónicos en los que debemos, bueno, pues sentir esa voz en cada uno de nosotros, ¿no? De pronto cuando estamos ahí diciendo que somos los peores del mundo, bueno, pues no duden que es Sor Juana ahí hablando a través de ustedes. Es decir, hay una serie de elementos, siento yo, en la biografía